Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Tramas y hoy vamos a estar conversando con Nathalie Incaminato, que es más conocida como la Inca. Ella es docente universitaria, doctora en letras, columnista radial. Hace muy poquito publicó este libro, Peronismo para la Juventud. Y vamos a estar hablando con Nathalie sobre la cultura de la cancelación, que es un término que a mí mucho no me gusta, pero digamos, respecto de la corrección política, la relación con el arte, qué es lo que pasa en las redes sociales, que son discusiones que estamos teniendo encarnizadas en el último tiempo. Y bueno, ella en su canal de YouTube publicó varios videos eh, presentando estas tensiones y estas contradicciones, y es súper interesante, así que bueno, la invitamos. Bienvenida, Inca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sabés que estuvimos viendo los videos, el de corrección política y corrección política y arte, que son otros dos videos, me parecieron súper interesantes. El productor del programa me dice, pero son clases esto, como me perdía un poco con autores y con las referencias que hacía. A mí me resultó, la verdad que muy interesante las distintas líneas que planteas y cómo vas rastreándolas, ¿no? Lo primero tiene que ver con la cuestión de la corrección política a partir de la cuestión de las cancelaciones. ¿Qué es la cancelación, no? Porque tiene como muchos significados, me parece. Sí, me parece que si uno tuviese que plantear en términos generales es hacer un cuestionamiento radical de una obra, de un autor, de una figura, incluso de un hecho puede ser, y considerar que no hay que consumirlo directamente, no hay que consumirlo, no hay que leerlo, no hay que visualizarlo según se trate qué producto, ¿no? O que hay que desplazarlo, ¿no? Me parece que es esa como el núcleo común, pero luego después hay que pensar de qué estamos hablando. Me parece que este es uno de esos problemas que engloban un montón de fenómenos, de instituciones, de agentes que son muy disímiles entre sí. Entonces, que cada vez que tenemos que pensar qué es la cancelación, tenemos que pensar, bueno, en qué ámbito se está planteando, sobre qué agentes, quiénes enuncian que se trata de una cancelación, con qué tonos, porque me parece que justamente plantearlo en términos amplios o abstractos es justamente eso, muy abstracto, ¿no? Nos permite como pensar qué está en juego y que en definitiva me parece que también algo que, además de eso anterior que dije, que es general y que atraviesa todos estos problemas, en definitiva se trata de la regulación de los discursos, ¿no? De que es algo que siempre existió en la cultura occidental, en otras también, por supuesto, pero bueno, hablemos de la cultura occidental, que es el orden del discurso, mecanismos de exclusión, de silenciamiento, de orden, de jerarquización, eso siempre existió, ¿no? Lo que Claro, pasa que ahora justamente está como visualizado, como tematizado, como pensado, y hay una sensación cultural de que es algo nuevo. claro, yo pensaba, por ejemplo, en los Beatles cuando dijeron somos más famosos que Cristo, que digamos, puede reconocerse ese episodio como un fenómeno de cancelación, ¿no? Eh, Claro, o también si uno piensa, es interesante porque lo que vos planteás es ya, digamos, la cultura de masas, ¿no? Si uno piensa, no sé, Madonna censurada por la Iglesia Católica, ¿no? Me parece que lo que ha sucedido es que ese tipo de, a medida que se fueron erosionando ese tipo de transgresiones, porque la cultura se seculariza, porque ciertas instituciones dejan de tener esa función de control, en buena medida por las críticas a esos controles, esa función de regulación va hacia otros agentes, a otros lugares, otros espacios, y por eso está ese efecto de sentirlo como algo nuevo y como algo también muy, muy altisonante y muy charlatán. Quizás lo que sí, sucedía en este caso de los Beatles o el de Madonna es que quizás era una situación en la que generaba un escándalo, pero había un agente, había toda una racionalidad que supuestamente explicaba por qué eso era sacrílego, ¿no? Ahora me parece que estamos como en otra configuración en la que eso funciona de otro modo. sí, yo pensaba también cuál es la diferencia entre, que a veces se equipara, me parece, en estas conversaciones, que es equiparar cancelación con censura, ¿no? Porque digo, vos nombraste a Madonna, se puede mencionar a Jane O'Connor,
que prácticamente Claro. se le arruinó la carrera, ¿no? Digamos, hubo un procedimiento de censura, ¿no? Desde el poder. Y entonces a veces creo que hay, digo, que se pierde de vista en la balanza de poder que hay entre los agentes, que era un poco lo que estaba señalando vos, ¿no? Claro, exacto, las balanzas de poder y también estos matices que planteás vos, de que una crítica o incluso el enunciado de que alguien va a dejar de consumir algo, no necesariamente es una cancelación porque una censura en el sentido de Mm, que tiene que ver con el poder de determinados agentes, ¿no? O sea, lo que estamos visualizando es que algunas figuras o algunos casos resonantes de cancelación, como en el caso de la autora de los libros de Harry Potter, que mm. ahora no recuerdo el nombre, pero Rowling, Rowling. J.K. Rowling. Bueno, ella ha sido muchas veces señalada, acusada de cancelación, pero es una autora que sigue vendiendo, Claro. que anuncia y proclama su cancelación en grandes medios. Entonces Ujú. ahí se dan esas paradojas, ¿no? Que serían impensables para casos que planteamos y otros del siglo XX. Sería impensable que alguien proclame en grandes diarios que está siendo perseguido. Bueno, eso me parece que es uno de los elementos paradójicos. Esto no significa que después uno puede hacer cuestionamientos a la cancelación también, Sí. como una operatoria de no leer, no visualizar, no consumir, pero si es necesario para ser justos es delimitar eso de la censura, digamos, porque a veces también hay miradas muy altisonantes que hablan de fascismo, ¿no? Exacto. De Ujú. persecución fascista, de prohibición. De Y lógica de eso, aniquilamiento, ¿no? De claro, lógica de y eso, aniquilamiento que, digo, sí, visto en este país es algo excesivo, ¿no? Digamos, con la historia que tenemos en este país, hablar que, digamos, decir que las cancelaciones quedan atrapadas en una lógica de aniquilamiento, me parece cruzar demasiadas fronteras, ¿no? O no es ser una, cuidadoso con los términos, no sé, hay una desprolijidad, me parece, en hay la una discusión. desprolijidad, una falta de respeto y yo te diría también una nostalgia por algunos agentes de esa valentía que implicaba, por ejemplo, ser literato, ser Mm, artista, ser periodista. La verdad es que en la sociedad actual vemos que esa función de libertad, de ir en contra de lo establecido, de transgresión, solamente está, no sé, en Assange, ¿no? O sea, en algunas claro. figuras que llevan a cabo el oficio, determinados oficios, de determinada manera que sí efectivamente rompen el orden de la legalidad, el orden de lo decible. Pero después lo que se visualiza es que en realidad en esos espacios de periodismo y de que hablan de aniquilamiento, se convierte como en un tópico más que tiene la Ujú. función de ensalzar a quien habla. Porque si Mm. efectivamente hay un entorno de silenciamiento, de aniquilación, de prohibición, de fascismo, si yo hablo ante ese entorno, yo soy valiente, yo soy libre, ¿no? Entonces me parece Claro. que también tiene esa función, no solamente es una falta de respeto las tragedias del siglo XX en este sentido, y de siglos anteriores, por supuesto, sino que también hay algo, una función que ensalza al autor, ensalza a quien enuncia, ¿no? Es como una manera también de autolegitimarse. Vos decís en un momento que estos cuestionamientos a la corrección política muchas veces es el caballito de batalla de cierta voluntad de restauración conservadora en un punto, ¿no? Frente a esta eh, democratización de las opiniones respecto de lo que se dice, bueno, salta ahí a la defensiva, ¿no? Sí, me parece que esa es una de las funciones. Aminorar el tenor de la crítica, el tenor Ujú. de la discusión, de determinadas voces, determinados tópicos que antes no eran cuestionados, ahora son cuestionados y no toleran ese cuestionamiento. Lo cual no quita que es verdad y que Claro. existe y efectivamente en Estados Unidos o en algunos países se ha institucionalizado lo contrario, digamos, también desde algunos sectores que defienden determinadas causas y que utilizan la operatoria de la cancelación, que es una operatoria que tiene mucho que ver con el conjunto, con la turba, con la viralización. Es verdad Mm, que a veces así también se obtura debates, ¿no? claro. Porque me parece que también lo que sucede ahí es como de doble vía, como si nadie soportara el tenor de la conflictividad, ¿no? Como si
todos los sectores quisieran en un punto generar una suerte de ley a problemática de su mirada. Ahora bien, esto que estoy diciendo yo, no nos puede hacer olvidar que hay agentes que tienen más poder que otros, ¿no? Claro. Entonces no es que simplemente, bueno, nadie quiere discutir y son todos lo mismo. No, bueno, hay determinados sectores que son conservadores y que tienen mayor poder establecido que otros, y entonces a veces esa pugna hay que visualizarla en ese sentido. Por eso, por ejemplo, la llamada cultura de la cancelación en realidad es un fenómeno menor. Es un Claro, fenómeno anclado en las redes, en algunos grupos juveniles. Por supuesto que también acá hay que pensar lo que sucede en las aulas, ¿no? La cancelación toma algunos visos un poco más preocupantes en las aulas, con situaciones que tienen que ver con el género, con scratches. Eso es una preocupación que está operando. Que, claro. bueno, hay un autor que se llama, creo que Luciano Fabri, que trabaja nuevas masculinidades y trabaja cómo funciona la cancelación en las aulas, y eso es problemático. También en Estados Unidos, bueno, hay una serie en Netflix que es bastante novedosa, se llama The Chair, que trabaja esto, Ah, cómo sí, opera la cancelación a partir de una no escucha, en definitiva, de una no claro. escucha, de una acusación, de desplazar del cargo a un profesor. Me parece que ahí son derivas preocupantes, ¿no? Y que no habría Claro. que eh, obliterarlas. Pero en el discurso de los conservadores o de determinados medios, ese llanto exagerado por la corrección política muchas veces se esconde en realidad no querer discutir, no querer politizar determinadas cosas, en definitiva, porque O la no política. aceptar que esa palabra no tiene tanta legitimidad como tenía en el pasado, ¿no? O que hay que hacerse, o que tener determinadas opiniones tiene consecuencias y la gente opina sobre eso. Me parece que eso es una novedad también, ¿no? Claro, exacto, es una novedad y que es algo que los sectores quizás más los feminismos, las diversidades, las izquierdas lo tienen más incorporado, saben que lo que van a decir es polémico, que van a Claro, tener una discusión, una censura, una acusación. Pero me parece que hay algunos sectores que se han acostumbrado a que claro. su mirada del mundo sea como una suerte de sentido común, establecido, indiscutible. Y eso se visualiza mucho. Yo creo que esto que estamos diciendo se visualiza más que nada en el periodismo mainstream, o en Claro, algunos sujetos muy legitimados, en algunos voceros conservadores del tipo Mario Vargas Llosa, ¿no? mm, Digamos, reitero, hay otra posición de la cancelación que hay que cuestionarla, pero me parece que claro. esta versión del problema en general tiene esa lógica de, bueno, no querer que se discuta determinadas perspectivas. ¿Y cuáles serían los aspectos que vos decís que habría que revisar o que son discutibles o criticables? Me parece que tienen que ver justamente con esta imposibilidad de generar un antagonismo. Mm, ¿No? O sea, si alguien se considera que tiene que hay cosas que no puede decir porque le van a venir. En general, las operatorias de cancelación tienen que ver con un grupo, ¿no? Ahí ya yo tengo un problema, ¿no? Con mucha gente utilizando un discurso, criticándolo de una mm, manera quizás a ver, si vos sos un artista, del tipo como lo que sucedió con Cacho Castaña, y tenés unas letras horribles, y un montón de gente está criticándote, bueno, te están criticando una letra, están criticando una representación, y te la están criticando con razones. Puede ser un grupo, y vos una persona, pero vos sos una persona legitimada, sos un mm, autor que vende, sos famoso, ¿no? Digamos, ahí hay una situación, si se quiere, de cierta paridad y de un conflicto que tiene todo el sentido de ser. ujú, Ahora, si una persona que tiene una red social, que quizás es un adolescente o un joven de 20 años, dice algo terrible y lo que sucede es que hay un mar de críticas, de insultos, de agresiones, de repente alguien que amenazas, publica el ¿no? teléfono, amenazas, ahí lo que empieza a suceder es que esa paridad que veíamos en el otro caso se desestabiliza y que probablemente lo que haya que hacer en todo caso es a esa persona explicarle, Mm, dialogar, incluso discutir, pero en una discusión álgida que sea un poco más equilibrada, ¿no? claro, Me parece que a veces lo que sucede con la cultura de la cancelación es ese desequilibrio, ¿no? Y que además hay una serie de operaciones, esto lo trabaja una filósofa, una youtuber muy interesante que se llama ContraPoints, de las operaciones que incluyen la cancelación, que es, por ejemplo, la esencialización, ¿no? O sea, por algo que dijo alguien o por algo que hizo,
es esa persona así, define Claro, todo su ser, ¿no? claro. Define además todos sus actos pasados y los porvenir. Claro, También es es eso, la idea de cancelar es, de alguna manera, cortar tener un de devenir. conocer. Sí, esto que planteas también en los videos, ¿no? De que se puede persuadir, que a partir de la conversación y de la discusión se puede seducir a la otra parte para que cambie su posición, por ejemplo, ¿no? Digamos, ahí hay algo que queda de alguna manera obstaculizado con estos procedimientos. Claro, exacto, porque bueno, esto lo decía la humorista Sarah Silverman, no sé, si nosotros cancelamos, si nosotros cerramos una puerta, esas personas no se van a ir para el lado del bien. Los Claro, que los van a recibir con los brazos abiertos van a ser sectores reaccionarios, conservadores. Entonces, a veces lo que sucede con la cultura de la cancelación en este sentido en el que estamos pensando es que oblitera la redención, claro. oblitera el error, no puede lidiar bien con el error. Hace poquito salieron unas declaraciones de Cordera que dijo que su error fue en qué lugar lo dijo. Claro, bueno, ahí también es como, Es como que, sí, 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 ¿para qué no, no, sirvió, no? sí, 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 sí. No, bueno, claro, ahí te das cuenta que también eso, también lidiar con la posibilidad de que hay personas que no va a haber manera, que van a seguir en su, y que en todo caso también esto es algo importante, quiero decir, eh, me parece que, vamos a hacerse cargo de las propias palabras tiene que ver también con aceptar que el mercado tiene que ver con eso. En todo caso, los artistas tendrían que criticar el mercado, tendrían que criticar la función autor, Claro. tendrían que criticar, digamos, cuando se habla de por ejemplo, la separación entre obra y Odiar, autor, que es como uno de los sí. tópicos de la cancelación. Bueno, Ujú. eso no puede servir cuando a vos te sirve. Sabemos muy bien Claro, que los rockeros en su fama, no se separa tanto la vida del autor. De hecho, ujú, el rock se articula en buena medida, o por lo menos varios de los cuestiones fundamentales de la cultura del rock, se articulan en no separar esas dimensiones. Y toda la vida del artista de rock tiene que ver también con el rock. Por supuesto que puede haber rockeros que critiquen eso y que establezcan otro tipo de mirada, pero en todo claro, caso ahí está, ser un buen artista también es eso, es claro. pensar cómo se constituye la obra, el autor y ¿No? todo eso en lo que estás haciendo. Ujú, exacto. El otro Y día, otra, sí, perdón. sí, sí, no, decime. No, que esto que el otro día respecto de esto de no se puede hacer humor, ¿no? En una entrevista Martín Garabal decía, bueno, en realidad hay que tomarse el trabajo, ¿no? Hay humor para todo el mundo. Lo que tenés que bancarte es que hay cosas que vos hagas, que hay gente, que haya gente a la que pueda no gustarle eso que haces. Y vas a tener un público al que sí le va a gustar, ¿no? Entonces, bueno, es un poco surfear eso. Exacto, y también, digamos, en el siglo XX había muchos artistas que justamente hacían a propósito cosas que no les iba a gustar al público, lo hacían a propósito y había un orgullo ahí. Claro, Digamos, yo no entiendo muy bien la lógica del que quiere ser transgresor, pero a la vez quiere tener un gran público. Porque eso es un poco, bueno, ¿qué más querés? Copa de camarones, o sea, ya está. Es como que en un punto el artista exige, o sea, si uno quiere ser transgresor, bueno, transgresor es justamente romper con el horizonte de expectativas del lector y, digamos, pasar totalmente de eso. Y cuando vos pasás totalmente de eso, bueno, digamos, ahí hay una valentía que va a ser reconocido por muchos espectadores, pero también hay un riesgo que hay que correr, ¿no? Me parece sí. que también ahí, viste, es como que algunos quieren vivir del arte, pero a la vez no quieren someterse al público y bueno, son tensiones que son constitutivas. Yo pensaba en relación con esto también, por dónde pasa la incorrección política, ¿no? Porque también, digo, esta crítica a la corrección política tiene que ver con cierta incorrección política que tiene que ver, no sé, con ciertos, eh, con cierta moral, ¿no? Acerca de la sexualidad, que tiene que ver con algo más del orden de la emancipación, de la crítica, de la liberación, ¿no? Digo, hubo momentos en donde la incorrección política pasaba por eso, ¿no? Por algo emancipador. Y me parece que a veces en estas discusiones la incorrección política es, bueno, reírse del débil en un punto, ¿no? Ser racista, ser misógino. Se juega, me da un poquito la impresión de que a veces esas quejas pasan por ahí.
Sí, exactamente, porque se visualiza, y esto es relativamente verdad en el sentido de que en algunos sectores, en algunas instituciones, efectivamente la incorrección política pasa por reírse de más débil porque hay una afirmación, incluso a veces muy institucionalizada, de que eso es incorrecto. El problema de estos discursos es que creen que la realidad es así, que creen que el Claro, mundo es así, ¿no? Que creen que lo que puede ser incorrecto en términos políticos en la Universidad de Yale o en, no sé, o en Puan o en un cierto barrio de Capital Federal es efectivamente lo políticamente incorrecto en el país. Y claro, eso no funciona claro, así. Las instituciones que siguen planteando cuáles son los modos adecuados de vivir, cuáles son los modos adecuados de sentir en términos de la sexualidad, siguen siendo otras. La mm, iglesia en parte, pero también otras instituciones que no tienen para claro, nada una lógica emancipadora ni de la deconstrucción. Entonces lo que sucede es que en realidad estos discursos que intentan hacer humor o ser incorrectos políticamente funcionan solamente en algunos reductos. Los sacás claro, de ahí medio que pierden su razón de ser. Que yo en un claro. punto lo entiendo, quiero decir, hay algo que comprendo de ese deseo de transgredir, de esa pequeña travesura, ¿no? De como hacer un rinraje ético. Lo Ujú. entiendo, pero a la vez si alguien realmente se cree que está en tren de libertad o que está siendo muy valiente con eso, bueno, ahí está el problema, ¿no? La ridiculez. Mm, Cuando uno, esas pequeñas transgresiones eh, muy minúsculas y muy tontas en un punto, cree que son grandes transgresiones libertarias, bueno, ahí estamos en un problema, ¿no? claro. Ahí es cuando empiezan todos estos discursos que decíamos hiperbólicos, grandilocuentes. No quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar del libro, pero antes de eso, quería preguntarte, frente a este mar de contradicciones, ¿no? De estas tensiones que aparecen respecto de estos temas, ¿cuáles son las posibles salidas o los botecitos que tenemos para transitarlo? ¿Cuáles ves vos que pueden Yo ser? creo que, yo creo que en principio tratar de no participar de lógicas cancelatorias que obturen la complejidad de las posiciones. Tratar de, porque otra dimensión que me había olvidado decir que es fundamental y se conecta con esto, es la depuración, que es efecto de la cancelación, en el sentido de que a veces la cancelación lo que hace es buscar las mínimas diferencias para acabar trincheras con el que está al lado porque por una coma o por dos no está de acuerdo conmigo y establecer una barrera, ¿no? Decir, bueno, Claro. no, esta persona que está al lado mío, digamos, que está mucho más cerca que yo, que la derecha o que Ujú. esa persona, yo establezco una barrera porque hay algo, una cosita y está cancelado, Y ¿no? como Eso es algo que patrullar, le ha... ¿no? Patrullarle al que está al lado, un Exacto. poco. Eso pasa mucho, ha pasado mucho en el feminismo, le ha pasado a algunas figuras norteamericanas que hablan de raza, o sea, que hablan de determinadas cuestiones que son particularmente espinosas y que quizás quieren plantear algo diferente a un eslogan y quieren complejizar y ya, digamos, me parece que nuestros botecitos son, bueno, la complejización es la salida y el Claro, debate es la salida, e incluso claro. el insulto, el agravio, pero tratar de que sea de uno a uno, que haya un equilibrio, Mm, tratar de visualizar en qué momento es una discusión justa y necesaria y en qué momento la escala se salió de tal nivel de los rieles que ya mm, estamos hablando de una persona que ya no se puede defender, que ya está claro. siendo cristalizada en esa situación, que la estamos condenando a que directamente siga siendo así o se vaya para otro lado peor, ¿no? Me parece que esos son los botecitos. Decir, bueno, a Claro. ver, discutamos, porque en definitiva la cancelación también llevada al extremo, como decíamos, esta cancelación, digo, real, ¿no? La que lloran los grandes conservadores, lo que hace es obturar el debate. Porque Claro. vos con alguien que cancelás no seguís debatiendo, no seguís discutiendo, no te seguís ni siquiera en el sentido más álgido. Vos ya Mm, está, lo cancelaste, no lo consumís más. Bueno, me parece que el botecito es ese, es claro. debatir, discutir y amigarse todo el tiempo con el carácter problemático y conflictivo de determinados problemas.
Y de cómo evitar la contradicción también, ¿no? Porque hay ciertos Sí, consumos, digo, gente que por ahí está cancelada y sin embargo habitamos la contradicción y consumimos sus obras, ¿no? Haciéndonos cargo de que, bueno, ahí hay una sombra, ¿no? Que creo que ahí es un poco también sucede esto, ¿no? De qué son las dificultades de habitar la contradicción de estas situaciones, en donde hay seducción por parte de la obra, pero el autor o la autora nos trae problemas morales, éticos, ideológicos. sí, como decís vos, es aceptar la contradicción, habitarla y Mm, también hacer estas cuestiones analíticas. Decir, mm, bueno, hay una contradicción, pero a la vez a mí esta obra me sigue conmoviendo. ¿Por qué? Y bueno, claro, porque efectivamente es posible separar obra y autor en claro, ciertas dimensiones, en otras no. E incluso claro. puede ser interesante que uno entre en tensión. Por ejemplo, hay obras filosóficas que tratan de pensar la dimensión vinculada con el nazismo de Heidegger en sus propias obras y pensar Claro. eso. Pero también es factible lo otro, es factible que uno lea Ser y Tiempo y que le encante o lo odie o lo que sea, que tenga una relación con esa obra sin pensar en Ujú, el devenir real del sujeto biográfico Heidegger. Me parece ujú, que aceptar todas esas cuestiones te llevan justamente a tener una mirada mucho más abierta, mucho más amable con lo que te perturba, ¿no? mm, Simone de Beauvoir, o Butler en realidad, sobre Simone de Beauvoir, que leía Sade, ¿no? Sade, el sádico, decía justamente eso, tratar de leer en Sade para ver qué encontramos ahí que nos concierne, ¿no? O claro, sea, esa lectura, incluso, no quiero decir empática porque es una palabra muy gastada, pero una lectura que busque resonancias aún en lo más otro, en lo claro. otro que es absolutamente otro, ver que podemos encontrar ahí algo que sí sea nuestro, algo que sí nos interrogue, algo que sí nos integra. Parece que esa es la manera también más inteligente Claro. de pensar estas cosas. Y después señalabas otra cuestión que tenía que ver con la legitimidad de los espacios por los cuales circulan los artistas, ¿no? Que ahí también hay algo para decir respecto de esta tensión entre obra y artista. Claro, porque también lo que, digamos, ahora muchos artistas que se quejan de la corrección política visualizan que hay como una suerte de valorización positiva por parte del mercado de determinadas escrituras, de determinados autores, ¿no? Si son minorías, si escriben sobre género. Yo creo que esa disputa es interesante porque en definitiva es una disputa con el mercado. Lo que pasa que el problema, reitero, es si vos disputás con el mercado, disputa con el mercado, digamos, Claro, no me parece que ahí lo que hay que pensar es que esos autores justamente que critican estas cosas y que se erigen como personas que no siguen estas correcciones políticas, se están legitimando desde ese lugar, claro, desde el valiente, el liberal, el perseguido, pero muchas de estas personas que dicen estas cosas son editados en grandes sí. editoriales y viven de la escritura, no es que están como Rambo o como Sade presos Ujú, en un hospicio, ¿no? Entonces claro, ahí es cuando ves que justamente estos problemas, en realidad hoy ser transgresor también puede ser legitimado, es una paradoja. El claro, transgresor legitimado sería una figura impensable para buenos tramos del siglo XX. No podés claro, ser transgresor, ir en contra de un sistema y a la vez ser premiado, publicar en grandes editoriales, vivir de eso. Es una claro, figura muy de estos tiempos, que es muy paradójica también, sí, ¿no? Es como, me sí. parece que esas figuras están atrapadas en esa paradoja, en esas tensiones que también nos atraviesan a nosotros. Ujú. Súper interesante. Invitamos a ver los videos que están en el canal de la Inca sobre corrección política y arte y corrección política, porque trata todos estos temas y los complejiza y es súper interesante. Eh, hay ahora vamos al libro y cómo surge, pero haciendo un puente con este tema del sujeto biográfico, ¿no? Del autor biográfico y la obra, hay una parte del libro en donde haces referencia a la obra de teatro de Copy, eh, que yo la leí hace unos años y me resultó fascinante, y no sabía la historia de Copy, que es una obra antiperonista, digamos, la intención, ¿no? Es esa, y hablas un poco de la recepción de esa obra de teatro en 2017, y me parece que
hay un puente, ¿no? Entre esas dos cuestiones de la Claro, porque separación. si alguien, bueno, este es un Artística. caso del que decíamos siglo XX, eso sí que era cancelación. Cuando Claro, Copy expuso en los 70 en Francia, en París creo, esta obra, cayeron montoneros y se la picaron. Eso era cancelación, era esto no se claro. hace, amenaza, ¿no? Y, Porque y era, bueno, muy también, incorrecta, ¿no? claro, Porque cuenta un poco, es una Eva Perón travesti, desquiciada, despótica. claro, exacto, que está pidiendo que la vistan y que le grita a todo el mundo, que le grita a todo el mundo que la rodea, que por supuesto tiene cáncer. Entonces era una obra que fue considerada muy, pero muy incómoda por estos sectores e incluso, como vos decías, hasta 2017 hubo cartas en contra, o sea, eso es cancelación en realidad también. Claro, En realidad no es claro, cancelación, es la vida del arte, es la vida de la transgresión y claro. de la vanguardia. Coppi Ujú, sabía muy bien con qué se estaba claro. metiendo. Copy no vivía en un repollo y no visualizaba. Copy sabía de la santificación de Evita, de la Ujú, sacralización, sabía muy bien que haciendo estas cosas iba a generar esto, pero además está esta cuestión que de su biografía, de su antiperonismo, que venía de familia. Esto llevó a un montón de críticos a leer a Copy muy atados a eso, a la cuestión biográfica. Y yo lo que intenté hacer en el libro, porque también me pasó en la lectura, es sacarlo de ahí. No me interesa si claro. Copy era antiperonista, si Sí, agarra los tópicos. Yo quiero pensar qué me produce a mí como lectora. Y lo que me produce a mí como lectora es que estoy viendo una Evita que en realidad es vitalismo puro y es claro. transformación. Ujú, Y me parece que eso es mucho más interesante para el peronismo que pensar que hay una supuesta desacralización y claro. ofensa porque Evita la está haciendo un hombre trasvestido. Eso Ujú. para mí ya no tiene ningún sentido para nuestra cultura, digo, por lo menos incluso Eso, para el propio peronismo, ¿no? Que en lleva el a momento cabo, el contexto de recepción, me parece claro, que señalás, ¿no? De, bueno, del avance de los feminismos, de toda una serie de discusiones, y entonces esa obra se lee de un modo diferente. exacto, Puede exacto. ser Y ahí es leída, ¿no? cuando, claro, puede ser leída, y ahí es cuando yo, sin desconocer que Copy era antiperonista, sin desconocer qué tópicos aparecen en la obra que son como claves de la leyenda negra, pero puedo tranquilamente darlo vuelta. Si es Claro, convincente mi lectura, después ahí opera justamente otros lectores, cómo uno la sostiene, cómo uno la explica, pero eso es totalmente, por eso decía el tema de la cancelación, que con el arte es algo que yo nunca voy a estar de acuerdo porque para mí siempre se puede leer de otro modo. claro. Bueno, acá pasamos, el libro es Peronismo para la Juventud de Natalie Incaminato. ¿Por qué escribir un libro sobre peronismo y para la juventud? ¿Qué fue lo que motivó esto? ¿Un libro más sobre peronismo? Sí, un libro más sobre peronismo. Bueno, yo creo que lo motivó en parte a una serie de escrituras totalmente marginales en Twitter principalmente, que es la red Ajá. social quizás con más importancia, más relevancia, hasta no hace mucho ahora ha sido desterrado por el meme, pero la escritura tenía una gran importancia en esa red, y también en columnas radiales de Futurock. O sea, era algo que yo venía pensando hace mucho, y me parece que el por qué tiene que ver con esto que hablábamos un poco de Copy, de la reactualización. Mm, Me parece que la historia del peronismo es la historia de sus reactualizaciones, de sus desvíos, de sus desarticulaciones, de sus pugnas interpretativas. Y me parecía que, por supuesto que hay un montón de eso funcionando en las plataformas, influencers, políticos o creadores de contenido que están haciendo eso, pero cuando pensaban en el mundo editorial, en los libros, estaban los libros de Saborido, que son en buena medida eso, pero claro, también son más bien humorísticos, satíricos, hiperbólicos, y no sé si, porque Pedro no se lo propuso, hacer una mirada quizás más joven o pensando en estas nuevas demandas que se incluyen. Hay algo de eso en los libros de él, pero no estaba como tan sistematizado. claro. Reitero, no es nada que yo inventé, son todas cosas que se articularon en la militancia, en la política representativa, en otros discursos. Yo sentía que no había un libro Claro. que configure eso. Hay como En distintos el mainstream, registros. ¿no? Perdón.
porque si no soy muy injusta, en el mainstream, después sí, hay un montón de libros, montonazo, feminismo y que evita. Hablo del mainstream, de estas grandes Claro, editoriales, ¿no? De eso. claro. Me parecía que en el libro, esta referencia que haces a Twitter, ¿no? En el libro hay distintos registros, me parece, ¿no? Uno Sí. más humorístico o satírico, más ligado a Twitter, a esa lógica, ¿no? Que está ahí como siempre mojando la oreja en un punto, ¿no? Ahí Sí. buscando esto. Y después hay otros registros que por ahí tienen más que ver con esto que este tipo, esta mirada sobre la que veníamos hablando antes, más analítica, en donde, bueno, delimitas el campo decís los gorilas de ayer, ¿no? Los gorilas de ahora, Gorilas en la niebla, es el otro Ese. capítulo. Entonces, bueno, en esos hay toda una discusión sobre el mundo literario y cómo reacciona a la emergencia del peronismo. Sí, a mí me interesaba que no sea simplemente porque existen libros de tweets aumentados, ¿no? Claro. Me parecía que Ujú. si bien eso era interesante porque era un tono, porque también eso, ¿no? ¿Por qué escribir un libro sobre peronismo? Bueno, porque es una sátira y en la Mm, sátira quizás se encuentra un tono que claro. no se va a encontrar en otro libro. Ujú. Pero no quería que sea solo eso. Entonces ahí eché Claro, mano a mi formación que tiene que ver con la crítica literaria. Si bien ahí no hago, eso no es crítica literaria, pero algo de ese orden hay hay, unos ¿no? De ecos. lecturas, Ujú. de análisis de determinados lugares y que también tenía ganas de no hacerlas. Igual es algo superado en el peronismo, digo, los peronistas leen a Borges, es algo superadísimo. Horacio Claro. González, gracias por haber hecho también eso. Pero bueno, a veces también eso un poco se reavivó porque el macrismo tuvo justamente una intención de recuperar a Pero, Borges ¿no? con todo su... Claro, entonces ahí había también una disputa interesante para dar con respecto a eso, con decir, bueno, nosotros también leemos a Borges y lo Claro, leemos bien porque lo leemos hace mucho, pero también podemos tranquilamente discutir con los tópicos de la revista Sur y de esa clase social sin ningún problema. Esto se conecta claro, con lo que decíamos antes. Nada de claro, cancelación. claro. Abrazamos a Borges, pero a la vez nos tomamos la libertad de inventar un encuentro imaginario en el que hablamos con él de política y le decimos, che, mirá, la verdad que de cualquiera, ¿no? Esa idea. Súper interesante. Te agradecemos mucho, Inca. Bueno, el libro es Peronismo para la Juventud y la pueden encontrar en Twitter y también en el canal de YouTube. Nos vemos la próxima. Espero que les estimule a leer, a discutir sobre estas cuestiones que generan tanto revuelo en estos últimos tiempos. Y los esperamos, las esperamos y les esperamos en el próximo Tramas.